Así que quiero invitar para que ustedes abran sus Biblias y vamos a pensar en esta mañana cómo enfrentar las tempestades de la vida. Una tempestad podría ser para un barquero, para un marino, un viento fuerte que se le presenta en una circunstancia no esperada o a veces sabiendo que viene, saber cómo reaccionar. Pero las tempestades de la vida llegan de distintas maneras a nosotros, a través de la muerte, a través de la pérdida, a través de una situación económica, la frustración de un negocio, la pérdida de una relación, tantas maneras que nosotros tenemos. Recién estamos sabiendo de una amiga de Blanqui que en su colonia hubo un atentado, su hijo iba regresando y una de esas balas lo alcanzó y murió. Un joven empezando la vida. ¿Cómo enfrenta uno esos golpes de la vida? Bueno, con Jesús, hermanos, no hay otra alternativa. Dice la Biblia, Juan 4:35, aquel día, cuando llegó la noche, dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y la historia continúa en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando los discípulos vieron cómo no tenéis fe, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Verdad? Y entonces comienza su travesía. La vida está llena de oportunidades para enfrentar situaciones, todas las situaciones que se nos presenten, hermanos. Pero uno de los aspectos de la vida es entender que nosotros no hemos llegado a comprender todo acerca de Dios y que Dios usa distintas situaciones, a veces especiales, a veces muy difíciles, a veces de alegría, de gran bonanza, o a veces tempestades fuertes en donde enfrentamos pérdida para revelarse a nosotros. El gran objetivo de Dios es revelarse a nosotros, para que nosotros podamos llegar a comprender cosas nuevas como la que los discípulos dicen al final de esta travesía. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Porque ellos no habían comprendido, habían visto a Jesús enfrentar la enfermedad, habían visto a Jesús obrando, enseñando, salvando a personas, transformando personas perdidas, pero no habían visto a Jesús frente a las circunstancias de una tempestad. Y entonces un telón se les mueve después de esta crisis, después de esta situación. Por eso es que la Biblia nos va enseñando a nosotros de que la vida es un proceso, hermanos. Un creyente va caminando en un proceso de entendimiento de quién es Él, quién es Dios, qué es lo que Dios quiere para mí. Y la idea es que nosotros lleguemos a poder decir, cantar, vivir en una forma total este canto que cantábamos. Me amo, te amo más que a mi ser. Tenemos que llegar a ese punto donde nosotros nos hacemos a un lado para poner a Jesús, su misión, sus propósitos y su obra. Por esa razón, les invitamos a crecer en su vida, en su relación con el Señor, frente a las circunstancias de la vida. En primer lugar, yo quiero que pensemos en ese tema esta mañana. Fíjese usted que la vida y la humanidad de Jesús fue explicada de distintas maneras. Por ejemplo, en el primer siglo apareció el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente
filosófica, religiosa filosófica, que decía que Jesús no era humano, que Jesús solo tenía una apariencia de cuerpo, porque no era posible, decían ellos, que como la filosofía griega enseñaba, que el cuerpo y el espíritu, un área de la filosofía griega enseñaba que el cuerpo y el espíritu son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y que el cuerpo pertenece a lo físico y lo espiritual pertenece a lo eterno. Platón, ¿verdad? La explicación de Platón. Y entonces ellos decían que no era posible que Dios se pudiese haber encarnado en Jesús. ¿Por qué? Porque la materia era mala, el cuerpo era malo. Esa era la idea. Y que el espíritu era totalmente bueno. Pero otros vienen y explican a Jesús de que Él no era Dios. Había otra teoría que surge de que Él no era Dios, sino que era un ser humano nada más, ¿verdad? Y esta es la teoría que nosotros, la verdad que nosotros creemos, ¿verdad, hermanos? Que es la que presenta el Evangelio y la palabra, que Jesús es Dios encarnado, Dios hecho carne, que Él es 100% hombre y 100% Dios. Pero la parte que nos cuesta a nosotros entender es cómo Dios, estando en la tierra, puede ser solo un ser humano y no tiene que actuar utilizando los atributos divinos. Y fíjese que hay que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque si no, usted no va a poder hacer las cosas que el Señor mandó hacer. Jesús dijo que nosotros éramos llamados a hacer cosas mayores que las que Él estaba haciendo, que las que dijo: de cierto os digo que mayores cosas que las que yo hice y las que yo hago, haréis vosotros. Entonces Dios nos mandó a entender esa parte de nuestra vida. Bueno, la primera cosa que yo pienso de una tragedia, una pérdida, una situación, es que nuestra vida es impredecible. El hecho y la verdad de que no podemos predecir nada, no podemos asegurar nada en la vida. Bueno, esa es la teoría de los seguros, ¿no? Dice: cuando usted se muera, deje tranquilo a sus hijos, a su esposa, asegure que queden bien. Bueno, y toda esa cuestión que tienen eso. Pero en realidad nosotros no podemos asegurar ninguna cosa. Hoy puedo estar navegando o comenzando una navegación en una situación de bonanza y mañana o en un rato estar en una situación tempestuosa de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, esta familia, hermanos, esperando que llegara su hijo, llegó la tragedia. Y entonces uno se encuentra con una situación difícil. Pero, por ejemplo, nosotros también sabemos de personas que van al médico a una cita normal y regresan con una noticia de que tienen un cáncer terminal o tienen una situación de enfermedad que los pone frente a lo imposible. Así que, hermanos míos, tenemos que entender que la vida no la podemos nosotros marcar y decir: así va a ser, ¿verdad? Por ejemplo, oímos en las noticias ahorita los grandes incendios que hay en Europa, en Grecia, en Portugal. Siempre ha habido incendios ahí, hermanos, pero no ha habido tanto incendio en Canadá como los que nos anunciaron esta vez. Pero hay una tragedia por el calor. Pero usted se va al Asia y allá se encuentra grandes inundaciones. El agua está haciendo estragos tremendos. Y se dice que este mes de julio es el mes más caluroso de la historia humana de la que se tiene registro. No sabemos cómo vamos a terminar. Bueno, esto nos lleva a pensar de nuevo que la vida no la podemos controlar nosotros. Los noticieros y los que movilizan el mundo y la información dicen: tenemos que hacer algo para que cambie la situación ecológica del planeta. Y siempre se pone en que nosotros tenemos que hacer. Y efectivamente nosotros tenemos que hacer, hermano, tenemos que hacer cambios. Por cierto, hermanos, vamos a comenzar aquí a trabajar el tema, como se está planteando ya a nivel de Guatemala, el tema de la basura. Así que vamos a tener que aprender, instruirnos cómo separar la basura que producimos aquí mientras estamos. Pero eso es otro asunto. En Asia, inundaciones. En Europa, calores. En Guatemala tenemos pues una convulsión política tremenda, ¿verdad? Es una cosa impredecible, hermanos, que tenemos en medio de nosotros. La enfermedad, la muerte, los acontecimientos trágicos, un robo
cambios en el mercado pueden hacer que nosotros nos encontremos frente a una situación que no habíamos planeado. Y por eso es que dice el proverbio, del hombre son los pensamientos del hombre, pero Jehová es el que guía las acciones. Así sucedió aquí en la misma Marcos. Si usted sigue leyendo, se va a encontrar con la historia de Jairo. Jairo se levanta esa mañana, él es el líder de la sinagoga, se levanta temprano en la mañana para hacer los preparativos para que la gente llegue a la sinagoga, pero de repente se da cuenta que su hija está muriendo y entonces se encuentra frente a lo imposible. Y la historia nos dice que Jesús resolvió esa situación. Job, ¿verdad? De un día para otro le comenzaron a ocurrir circunstancias difíciles. Así nos dice la Biblia que va a pasar. Usted no puede asegurar nada, hermanos. Por eso todo tenemos que recordar que nuestra vida pertenece a Dios, que todo lo que tenemos pertenece a Dios y debemos usarlo para su gloria, para que su nombre sea exaltado, para que su vida sea un reflejo de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque mañana no sabemos lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque no podemos predecir las tragedias. Solo tenemos que afrontarlas. El otro tema que tenemos que saber frente a este texto que tenemos acá es, fíjese que ellos salen, dice la Biblia dice que fue en la noche. En la noche, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, Jesús tenía la idea clara, ¿verdad? ¿Cuál es la idea clara ahí que Jesús expresa? Cuando él dice, cuando llegó la noche, dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Dígalo. ¿Cuál es la idea que está explicando Jesús aquí? ¿Qué manda? Pasemos al otro lado. Jesús no dijo, vamos a hacernos pedazos en una tempestad a medio lago, muchachos. Vamos a morirnos ahogados ahí. Eso es cierto. Él no pudo, fíjese que esta es la parte humana de Jesús. Jesús era un ser humano, hermanos. Y como ser humano en la tierra, Él no dijo, no, mejor no vamos a navegar porque yo sé que va a haber una tempestad. Sino, Él entró a la orilla del lago sin saber qué iba a pasar a medio camino. ¿Por qué? Porque Dios es humano, es un ser, Él está actuando como un ser humano, dice Filipenses 2, que Él se humilló a sí mismo, siendo semejante a Dios, no tomó esto como excusa, sino que se despojó de su gloria. Entonces, cuando habla de Jesús despojado, quiere decir que Jesús sí era Dios. Él no dejó de ser Dios porque Dios es absoluto, no puede dejar de ser. Pero de alguna manera Jesús no actuó como Dios, sino mientras estuvo en la tierra, actuó como un ser humano. Solo podía ver lo que estaba enfrente. Y claro, Jesús era un hombre que tenía una relación profunda con Dios, un discernimiento extraordinario, conocía la palabra tal y como nos fue revelada, pero Jesús tenía otra cosa, nunca se apartó de los propósitos de Dios, es decir, dice, nunca pecó. Entonces Jesús tenía una claridad en la relación con Dios, eso sí, es una cosa que supera la vida humana, pero lo que quiero decir es que cuando Él decide pasar hacia allá, Él no está pensando como el Dios omnisciente, Él no está actuando como el Dios que lo sabe todo. Él está actuando como un Dios negado, diría la palabra, que Él se había humillado. Y humillado quiere decir que Él bajó hacia donde estaba, el nivel de vida en el que estábamos nosotros y enfrentó la vida tal y como nosotros lo decimos. Entonces nosotros creemos en esa clara verdad. Era Dios, y era 100% Dios y 100% hombre. Pero cuando estuvo en la tierra, Él actuó como un ser humano. Pero es que los milagros que hizo, hermanos, dice la Biblia, las cosas que yo he hecho, ustedes las pueden hacer, y superiores, dice el Señor. Más grandes pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y cuando Él se fue al Padre, Él prometió su Espíritu. Entonces, ¿cómo es que Jesús vivió? Jesús vivió
guiado por el Espíritu de Dios. Él recibió, por eso es que su bautismo tiene esa importancia en las Escrituras. Él no se bautizó para darnos ejemplo, hermanos, sino para cumplir la ley y para reiniciar su ministerio. Y cuando Él inició su ministerio, el Espíritu de Dios vino sobre Él, dice su palabra, en forma de paloma, y el Padre habló, dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces la diferencia entre nosotros y Jesús es, en cierta manera, no hay diferencia. Era un ser humano como nosotros, pero sí tenía diferencia de que Él nunca violó uno de los estatutos del Padre. Nunca. Saber cómo hizo Jesús para hacer eso. Pero dice la Biblia que nunca pecó. O sea, Él nunca perdió la relación con su Padre. Así que Él había sido investido por el poder del Espíritu Santo cuando enfrentó esta tempestad y estas circunstancias de la vida. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la gente dice: pues si Jesús era Jesús, usted me está diciendo que yo haga lo que Jesús dice. No, hombre, pues si Jesús, olvídese, porque de una vez piensan que Jesús estaba actuando como Dios. No, Jesús es un ser humano que se sometió al Señor. Marcos 1:19 dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el Dios negado, y es el Dios al que nosotros imitamos y al que nosotros seguimos. El poder del Espíritu viene sobre los que creemos en el Señor, nos guía y nos capacita para enfrentarnos a todas las circunstancias de la vida y para enfrentar también una vida que quiere apartarse del Señor. Entonces Él enfrentó la vida guiado por el Espíritu. Igual que nosotros tenemos que hacerlo hoy. Tenemos el Espíritu de Dios. Les daré mi Espíritu, dice el Señor, y recibirán poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, y serán testigos. En esa vida es importante entonces que hagamos esta distinción. Es importante hacer notar que las tempestades vinieron aun cuando Jesús estaba en el barco, porque Él no fingía ser un ser humano. Él era un ser humano en todas sus expresiones, pero sin pecar. Sin pecado, nos dice Hebreos. No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, por eso dice que puede salvar a los que puede perpetuamente salvar a los que confían en Él, porque Él fue tentado en todo. Pienso en las circunstancias. Yo soy un hombre ya de 60. ¿Cuáles son mis preocupaciones, mis tentaciones? Bueno, pero los jóvenes, Él fue joven, fue adolescente. Y uno se imagina un hijito, pero perfecto. Ustedes, Jesús, pues no. Jesús fue Jesús, hermanos, fue un niño que tuvo que aprender todo y sus padres tuvieron que enseñarle. Es interesante pensar en eso. Era el segundo Adán, frente a las tragedias. Hemos dicho, la vida es impredecible. Hoy podemos estar bien, hermanos, pero mañana solo Dios sabe. Pero Dios estará mañana con nosotros también. Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida. Y entonces nosotros aprendemos a ir en la vida de esa manera, con Dios, frente a todo. Él te va a ayudar en la situación que se encuentres. A veces hay cosas que uno no puede resolver. ¿Cómo vamos a obtener ese terreno? Dios no lo va a hacer, hermano. Dios no lo va a dar. Él es el dueño de todo, hermanos. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y todos los que en Él habitan, dice su palabra. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la vida. Él puede deshacer un problema y permitirte seguir adelante. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Ahora, Jesús retoma todos sus atributos en su resurrección. Cuando Él resucita, Él ya vuelve a ser el Dios omnipresente, actuar como Dios omnipresente, no hacer, a actuar con la omnipresencia, con la omnisciencia y con la omnipotencia.
Dice que las tempestades en Galilea, el mar de Galilea tiene esas características que como está entre montañas, entonces hay corrientes de viento que pueden bajar, y entonces cuando vienen las corrientes del norte de la tierra, soplan con fuerza en el agua, y entonces usted puede entrar en un lado del lago, puede entrar en una bonanza tranquila, pero a medio lago encontrarse con una tempestad de olas enormes. Por eso le llaman el mar de Galilea. En la Biblia le llaman el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque solo en el mar se pueden enfrentar esas tempestades. Entonces dice que el mar de Galilea es como la vida, hermanos. La vida es impredecible. Me encanta saber que Jesús comprende mis limitaciones, y Él siempre sabrá cómo conducirlos en medio de las encrucijadas de la vida. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo el poder del Espíritu. Y Jesús hizo todo lo que nosotros deberíamos hacer frente a las tempestades. ¿Verdad? En primer lugar, no atemorizarnos. Pero ¿quién, hermanos, no recibe un golpe emocional frente a una crisis? ¡Pum! A veces las emociones buenas, ¿verdad? Las emociones buenas, las emociones difíciles, ¿verdad? Pasan. La muerte puede ser dolorosa, pero yo me recuerdo cuando operamos a Edgar Andrés, yo en mi vida había pasado una hospitalización. El doctor nos había dicho que era seguro. El doctor me dijo, bueno, cuando me explicó el patólogo, me dijo, mira, pues vamos a abrir, vamos a sacar el tumor, lo vamos a ralear, así como se ralea la carne, me dijo. Yo traigo mis instrumentos para hacer la inspección básica y te voy a decir si la operación sigue. Si es maligno, la operación sigue para removerle toda su tiroides. Si no, ahí termina la operación, cerramos para que un globo. Así de práctico, ¿eh? Y entonces yo le dije, sí, ya, entendido. Y entonces me voy para allá. Como era tiempo de pandemia, hermanos, solito yo en la sala, porque decidimos, Blanqui me dijo, ¿quieres irte vos o quieres me voy yo? Entonces me dijo, andate tú mejor, porque puedes manejar y te vas con Andrés. Pero ese día, hermanos, la iglesia hizo un ayuno, una cadena de oración. La gente estaba orando por nosotros en ese día. Pero efectivamente, hermanos, cuando yo estaba en ese cuarto, yo bajé, se me nubló todo y me comenzó a embargarme una gran impotencia. Dije, puchi, peor si es maligno, Señor. Y yo estaba pensando, iba a sepultar a mi hijo. Así se va uno tan rápido, ustedes. Pero había gente que decía, vos, aquí estamos clamando por vos, tranquilo. Entonces yo leyendo los mensajes dije, no, Señor, tranquilo, ayúdame a agarrar control de esto, porque este pensamiento me está aturdiendo tanto. Y efectivamente, finalmente logré controlarme ahí, ¿no? Y esperar el momento cuando el doctor me dijo, no, mira, tu hijo está limpio. Se me olvidó todo lo que había pasado. Bueno, las tempestades de la vida te pueden hacer nublar el entendimiento. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu. Por eso necesitamos una iglesia, hermanos. La iglesia es eso, es apoyarnos entre nosotros, echarnos la mano entre nosotros. Pero tendríamos que aprender a enfrentar la vida tal y como la enfrentó Jesús. Dice la Biblia que cuando ellos comienzan a navegar, vino una gran tempestad y él se encontraba durmiendo en la popa, en la parte de atrás del barco. Los barquillos, hermanos, en ese tiempo, pues el piloto, ¿verdad?, iba en la proa, ¿verdad?, es la punta, y ahí iba él monitoreando. Ya les conté yo que en una ocasión cuando fuimos a Camboya, nos llevaron a pasear a una isla y tuvimos que navegar como 1 hora y media más o menos en un barco, que era un barco como de aquí hasta la esquina. Era un gran barco, íbamos con salvavidas y todo. Alonso iba con nosotros, Alonso marinero, ¿verdad?, toda su vida. Entonces, con Cristo en mi barco todo marcha feliz. Y así empezamos cantando ese cántico, ¿no? Pero de repente comenzó a llover, hermano, y comenzó a venir un viento y ese barco.
¿Y sabe lo que hizo el piloto? Le puso una sola velocidad. Y de repente venían aquellas olas y levantaban el barco así, mire. Y Alonso, con Cristo, nadie cantaba, hermano, estábamos asustados. Y Randolfo iba con sus dos pequeñitos como de 3 y 5 años. Me dijo, chica, me dijo, pues está bien feo usted. Y lo peor es que aún no sabían, Rosita no sabía nadar. Sí, hermanos, es que una tempestad lo asusta a uno. Bueno, los marineros ni coco, ¿verdad? Pero estos marineros se asustaron porque fue una cosa más allá de lo posible. Bueno, tomar control de las cosas. ¿Cómo nos cuesta tomar control en una situación de tensión? Hermanos, no puedo decir yo soy un experto en ese tema. Yo me asusto mucho también y me pongo nervioso. Pero ¿qué fue lo que hizo? Mientras, note usted el contraste entre los discípulos y Jesús. Mientras aquellos están asustados, Jesús duerme. Bueno, otra manifestación de su humanidad, cansado, había trabajado todo un día y había atendido a la gente todo un día, cansado, bien dormido. ¿Verdad? Dicen que estos barcos generalmente en la popa tenían como una silla con algo de acolchonamiento para que las personas que viajaban con ellos, que eran de honra, las ponían ahí para que descansaran. Entonces Jesús aprovechó. ¿Quién no se puede dormir mientras un momento está cansado? Pero fíjese usted que los discípulos estaban espantados. Y cuando despertaron al Señor, note usted que Jesús no dice, ¡hola, esta sí es tempestad, muchacho! Se asustó de la poca fe de los discípulos. La admiración de Jesús no fue la tempestad, sino la poca capacidad de poder actuar en fe y con los principios que el Señor nos ha dado en momentos críticos. Digo, ¿por qué ustedes sienten tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ese fue el reclamo de Jesús. No digo, tienen razón, muchachos, esta tempestad está imposible. Ahora, ya hasta yo estoy espantado también. Sino la fe. Y es que eso es lo que tenemos que ver acá. Las tempestades de la vida van a golpear a todos, pero no todos las enfrentamos de la misma manera. Algunos nos espantamos más y algunos hasta se mueren, hermanos. En un cuentazo, ¡ping! Y se mueren. No sé cómo va a ser con usted, pero cómo pasa con usted. Pero lo que Jesús nos dice es que debemos hablarle al viento y a la tempestad. Y el Señor dice, calla. Habló al viento y dijo, calla, enmudece. E inmediatamente se hizo bonanza. Es interesante que la misma palabra calla es la que Él utilizó para hablarle al demonio en 1:35, cuando aquel demonio comenzó a manifestarse en la sinagoga. Él dijo, calla y sal de él. Y me pregunto yo, hermanos, si esa tempestad no fue un ataque del enemigo. Es que hay cosas que la vida pasa, hermanos, esos incendios que arrasaron comunidades enteras, gente que decía, yo perdí todo, quemado todo. Y uno se dice, bueno, el diablo. Bueno, hermanos, no sabemos, el diablo también se mete en la vida de los cristianos. Y debemos aprender a reprender el viento y las tempestades. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Yo cuando oro por los enfermos, oro de dos maneras. En primer lugar, Señor, aquí estamos en tu nombre. Tú dijiste, oren por los enfermos y los enfermos sanarán. Así que yo obedezco lo que tu palabra dice. Que, Señor, esta persona sea sanada por el poder de la mano tuya. Pero también oro, Señor, pero si Satanás está metido en esta situación, yo lo reprendo en tu nombre. Quítese no asuma que es Satanás, pero si fuera Satanás, usted ya lo puso quieto, ¿no? Y entonces hay que tener esa capacidad de hacerlo. Bueno, al final,
usar la autoridad que hemos recibido para no dejar que un problema nos robe la paz, que un problema provoque una crisis, que entremos en una situación en la que nosotros ya no podamos cancelar. Calla, enmudece. Y a veces tienes que callar tus pensamientos negativos y de destrucción cuando te vienen a la mente. Dice, tranquilo, Rolando. La palabra de Dios dice tal cosa. Yo a veces me digo, quieto, ¿verdad? ¿Dónde vas? Detente, Rolando, con esa idea. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que hablarnos a nosotros mismos, pero tenemos que hablarle a las circunstancias y tenemos que enfrentar las circunstancias. Jesús admira que no tienen fe, no que no tienen fe. Ellos confían en Él y por eso ellos fueron con Jesús. Lo que no tienen es la capacidad de cómo utilizar lo que saben de Dios en un momento crítico. Eso es lo que significa aquí no tener fe. Es que se enfrentaron a este problema y no sabían cómo manejarlo. Eso es. La fe tiene que tener esa capacidad de mostrarnos de cómo nosotros podemos enfrentar una nueva situación. Los discípulos no podían conectar el poder de Dios con la confianza para que pudiesen estar en paz. El mundo, hermanos, sin Jesús, todo lo ve como el hombre, como la solución. Si controlamos los fluidos que destruyen la capa de ozono, tendremos menos. Si hacemos y si actuamos y si nosotros, porque el mundo no tiene a Dios, no piensa en Dios, ignora el poder de Dios. Nosotros tenemos ambas cosas, tenemos conocimiento, entendimiento y tenemos el poder de Dios. Entonces podemos utilizar muy bien ambos, el conocimiento con el poder de Dios. Si no cuidamos del planeta, es cierto, hermanos, si no tomamos medidas, si no reducimos los productos que destruyen la capa de ozono, si no tomamos acciones, vamos a empeorar las cosas, pero hagámoslo todo sabiendo que el Señor está sobre todas las cosas. Entonces Jesús se enfrenta a las tempestades y nos muestra, use el poder de Dios para empezar. Empiece por ahí, arrodíllese, pida al Señor que le dé calma. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares, dice su palabra. Nada de lo que usted tiene es suyo. Úselo para la gloria de Dios, porque en cualquier momento el Señor puede también tomar de eso que usted tiene. Los seres humanos solo somos buenos para destruir, hermanos, para pervertir. Sin Dios estamos perdidos, es la idea. Necesitamos desarrollar fe. ¿Cómo se desarrolla la fe? Bueno, tenemos que aprender a relacionarnos mejor con Dios. Tenemos que conocer lo que su palabra nos dice, cómo hablar con Dios, cómo caminar con el Señor. Tenemos que experimentar, hermanos, hacer las cosas que Dios dice que hay que hacer. O sea, úsese la palabra, ¿verdad? Hermanos, dice la Biblia, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y el enfermo sanará, ¿verdad? Vayan y oren por los enfermos, dice el Señor. Vayan, entren a la casa y donde los reciban, si hay enfermos, ¿qué es lo que dice? Sánenlos. Eso confronta, ¿verdad? Porque dice, no, pero yo no. Hermana, hermano, ejerza el poder de Dios. Diga, Señor, tu palabra dice que tú puedes sanar. Y yo oro para que el poder de Jesús sanador venga aquí. Y si no sana, es asunto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que usted hiciera lo que hizo y usted lo hizo y no ocurrió. Cosa de Dios. Algo está haciendo Dios por ahí. Entonces usted no se vea cohibida o cohibido de no hacerlo solo porque no ocurra. Es que y si no ocurre. Pero no estoy haciendo eso que dicen esta señora de Maldonado, oí yo, ahí dice, yo los entro al cielo a punta de dólar, dice. Traigan dólares y al cielo directos. Bueno, esas son tonterías, hermanos. Esas son cosas puras mentiras, pues. No es nada es así, sino nosotros lo que tenemos que hacer es usar lo que dice el Señor obedientemente y con humildad. ¿Ya? No para jactarnos, ¿verdad? Conocer a Dios es tener una relación con Él. Conocer a Dios es también dejarme guiar en una circunstancia difícil. A veces el Señor le dijo en el Salmo 46, el 46 dice, ¿cómo es?
No, el 46 es, aunque tiemblen y bramen y turben sus olas, ¿verdad? Yo estaré confiado, ¿verdad? Aunque la tierra sea removida del corazón del mar, yo tendré paz. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. Ya se me olvidó cómo dice pero tan fácil que ese aquí lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Bueno, mira, ustedes, a veces se nos olvidan cosas del Señor. Bueno, para eso tenemos la Biblia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será removida. Conmovida, removida, conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los cielos, de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado y entre las naciones enaltecido seré en la tierra. Hermanos, pues sí, aquí está una instrucción. Esta es una instrucción. Entonces la fe quiere decir cómo uso estas instrucciones en medio de las circunstancias. Crecer en la fe tiene esa implicación para nosotros también. Y ya estoy terminando, hermanos. Crecer en la fe es entender qué espera Dios de mí y hacer lo que Dios espera de mí. La fe quiere decir que usted sabe lo que Dios espera de usted y usted decide hacerlo y va contra esas circunstancias. Aprender a usar su sabiduría y su poder para enfrentar la vida. Dios tiene solución para todo, hermanos. Eso es lo que creemos. Y finalmente, la fe mueve montañas. Puede lograrlo todo, dice el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe desarrollada es la que necesitamos para llegar y alcanzar el mundo y las naciones. Necesitamos esa fe, pero fuerte, que se apoya en el Señor. Ahora fíjese usted, y terminamos. ¿Por qué no? Supongamos que esta fue una situación de la vida, hermanos, que era ya todo navegante que sabía que entraba al mar de Galilea o al lago de Galilea, tenía que saber una cosa. Podía ser que tuviera una navegación tranquila, pero podía enfrentar una tempestad. Usted sabe, hermanos, que tener un amigo y ser amigo puede implicar también que lo traicionen. Cuando usted decide invertir en un negocio, en un emprendimiento, la otra opción es que usted pierda. Pero usted no se debe detener, hermano, solo porque sí existe esa posibilidad. Usted debe de emprender la navegación, ¿ya? Asegurándose que está con el Señor y que el Señor está con usted. Entonces no vamos a dejar de hacer las cosas porque son difíciles. No, pues que vienen problemas, ¿verdad? Esa idea que tiene la gente, que si oro por un enfermo, una persona endemoniada, el demonio se me va a meter a mí. Esa es ignorancia de la palabra. Pero hay gente ignorante así, hermanos. Hay mucho creyente ignorante así. Eso necesita desarrollar su fe en entendimiento. Bueno, pero ¿por qué ese estorbo de llegar al otro lado? Es que el capítulo 6, en el capítulo 5, Marcos nos comienza a narrar. Dice que nomás llegó a la otra orilla, ¿quién se le apareció? El endemoniado gadareno. Fíjese usted la travesía que hace el Señor por un loco, por un enfermo, por un trastornado, que la comunidad dice que lo tenía hasta encadenado porque no sabían qué hacer. La primera persona que llega a recibirlo es el diablo a través de esta persona y le dice:
¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Porque dice que le decía, cállate y sal de él. Porque se apareció diciendo, sabemos quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué has venido para atormentarnos? Es posible que esa tempestad no fue una tempestad natural del lago de Galilea. ¿Verdad? Si uno interpreta lo que sigue, puede ser que esa tempestad vino como un ataque del diablo. Directo. ¿Verdad? Porque el diablo nunca quería que Jesús fuera hasta la crucifixión y hasta la resurrección. Entonces él sabía que si moría iba a resucitar. Así que dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él y para oír la palabra de Dios y comenzó a venir. Y entonces, no, estoy en el 5, ¿verdad? En el 6 es, ¿verdad? Que aparece el endemoniado gadareno. Entran al otro lado y entra el diablo. Y él viene y lo libera. Dice la Biblia, vino el que tenía un espíritu inmundo, aquel hombre que nadie podía dominar, poseído por una legión de demonios. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. No sabemos si fue el demonio o fue la necesidad del hombre. Pero fíjese que también dice que la Biblia que Jairo, cuando llegó a Jesús, se postró a sus pies. Y también dice la Biblia que aquella viuda, cuando se había muerto su hijo, en 2 Reyes capítulo 4, cuando se había desmayado su hijo y fue a buscar a Eliseo, cuando Eliseo vio, dice que se postró a sus pies. Era como una manifestación, decir, por favor, si alguien me puede ayudar. Bueno, la cosa es que llega y se postra a los pies de Jesús y el demonio entonces habla y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Y Jesús dijo, cállate y sal de él. Y después, hermanos, en el 5 dice, cuando llegaron y vieron que había estado atormentado, el que había estado atormentado por el demonio, que había tenido una legión sentado, vestido en sus juanos juicio, tuvieron miedo. Dios los había visitado. Y el Señor, Él quería acompañar a Jesús. Yo quiero ser tu discípulo. Y Él le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y entonces se fue y anunció el Evangelio por todo Decápolis, 10 ciudades que estaban en esa parte de Gadara. Bueno, uno se pone a pensar, ¿verdad? Sí, hermanos, está para pensar aquí. Puede ser que esa tempestad quiere detenerlo de algo extraordinario que va a pasar en el siguiente paso en su vida. Entonces, enfréntela y domínela. Póngala en su lugar. No hay garantía de caminar con Jesús. La garantía de caminar con Jesús no es que no hayan tempestades, sino que ninguna de las tempestades lo detiene a Él. Esa es nuestra garantía, que Jesús está con nosotros. Bueno, al final nosotros llegamos, hermano, a esa isla. Llegamos esa vez y vencimos el miedo y no teníamos otra alternativa. No nos podíamos tirar. Bueno, pero al final llegamos, ¿verdad? Tuvimos el tiempo allá y regresamos. Ya estaba más tranquila la navegación cuando regresamos. Jesús nos enseña cómo vivir en dependencia de Él. Eso es lo que tienes que aprender. Cuando tienes una relación profunda con Dios, nada te va a botar. Puede ser que te tire un golpe y caigas. Y Pablo dice, derribados, mas no destruidos. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, no consiste en que uno no va a recibir golpes, sino que los golpes vienen con potencia, pero no te vencen. ¿Por qué? Porque vos estás agarrado del dador de la vida, del que puede dominar todo. Jesús nos dice que en vez de amedrentarnos, tengamos fe. De caer, hermanos, cundidos por el pánico, nosotros seamos capaces de pensar como Él pensaría en una circunstancia como esa. ¿Qué haría mi Señor frente a estos problemas, frente a estas dificultades? Y entonces clame a Él y dígale, muéstrame el camino, oh Señor. Jesús
enfrenta la tempestad, la enfermedad, a los endemoniados con la misma estrategia. Sé limpio, le dijo aquel leproso. Me encanta esa expresión. Me gusta oírla en el audio. Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor responde y dice: quiero, sé limpio. No sé por qué esas palabras me impactan cuando las leo, las escucho. Quiero, porque el Señor siempre quiere, hermanos. ¡Gloria a Dios! El Señor siempre quiere con nosotros, quiere ayudarnos, quiere sacarnos de donde estemos, quiere llevarnos a donde Él ha planeado, quiere hacer las cosas que Él ha dicho que va a hacer. Él siempre quiere trabajar en nosotros, pero nosotros tenemos que abrir ese espacio para que Él lo haga. Me encanta esa parte de Dios. Nunca Él cierra la puerta, jamás cierra la puerta, pero tú tienes que entender que tienes que entrar, tienes que confiar en Él. Jesús se enfrenta a las tempestades de la misma manera. La enfermedad, a los endemoniados, a los afligidos, las circunstancias de la vida. Él siempre lo hace con el poder de Dios. Y eso es lo magnífico de Jesús. Mire, se han hecho estudios sobre la personalidad de Jesús, sobre Jesús mismo, sobre el Jesús histórico, y han salido toda clase de cosas. Pero entre más argumentos encuentran para atacar, más fluye la persona de Jesús. Porque ¿quién puede pelear contra Dios, verdad? Bueno, hermano, yo te pregunto en esta mañana: tempestades, puede ser que ahorita estés entrando, navegando en bonanza, pero puede ser que estés en medio de una tempestad. Quiero decirte hoy que no hay nada imposible para Dios. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración por esa experiencia de caminar con Jesús. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador, nuestro acompañante eterno, siempre con nosotros, en toda circunstancia, en toda lucha, en todo momento, frente a cualquier problema de la vida. Jesús con nosotros, la esperanza de gloria, dice su palabra. No estamos solos, Señor. Quiero darte gracias. Déjese abrazar por el Señor. Vaya a sus brazos y le diga: no estoy sola, Señor, no estoy solo en esta situación de vida. Yo puedo avanzar, Señor. Yo puedo vencer esta situación. Yo, Señor, voy a salir adelante, voy a caminar hasta donde tú me vas a llevar, porque yo estoy contigo y tú estás conmigo. Abrace al Señor y dígale: Señor, gracias. Únase a Él y dígale: Señor, gracias por estar conmigo. Gracias por no despreciarme ni rechazarme, sino conducirme. Pero no ignoramos, Señor. No queremos tampoco ser ignorantes y decir: este problema no me va a hacer daño. Ese problema puede ser algo imposible para nosotros, pero no para ti, Padre. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te toma de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así que, Señor, yo tomo esa palabra para mí y enfrento esta lucha, no pensando en lo que yo puedo hacer nada más, sino en lo que tú puedes hacer. Te pedimos, Señor. ¿Está luchando con algo imposible? Venga aquí, vamos a orar juntos esta mañana. Venga aquí, hermano. Vamos a orar juntos esta mañana. ¿Está luchando usted contra algo que es imposible? ¿Que lo está doblegando? ¿Que le está robando la tranquilidad y la paz? Venga, vamos a orar esta mañana y decirle: Señor, no se puede sin tu ayuda. Esto no lo puedo vencer yo solo. No puedo yo hacerlo, pero con tu ayuda saldré adelante. Vengan, hermanos, vamos a orar esta mañana. Vamos a orar y vamos a orar juntos. Si usted está luchando con una cosa imposible, venga en el nombre del Señor. Venga Gabriela y Franklin.
Ustedes están frente a una situación difícil. Vengan, vamos a orar por ustedes, para que el Señor los capacite. Vengan, hermanos, que quieren apoyar aquí a mis hermanos. Vamos a orar. Con confianza, hermanos. Con fe, porque Dios puede hacer las cosas. Señor, es cierto, esto no lo pueden cambiar ellos, Señor. Como aquel leproso no podía limpiarse a sí mismo, pero fue a ti y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Tu respuesta certera fue: quiero, sé limpio. Lo que sea que esté, Señor, queriéndonos detener, haciéndonos pensar que no se puede, esta mañana nos agarramos de la mano de Jesús y creemos, Señor, que sí puedes tú hacer lo imposible. Y por eso oramos que venga la sanidad completa sobre los hijos de Gaby. Desarma en el nombre de Jesús, Señor, lo que obstruya su salud y permite que ellos sean fortalecidos en fe, Señor, y en confianza en ti. Pero, Señor, aquí hay distintas circunstancias que tú tienes que superar en ellos. Así que te ruego, permíteles tener la claridad de lo que deben hacer en ti y permitirte a ti. Te ruego entonces que tú puedas mostrar tu poder, y nos unimos como cuerpo de Cristo, Señor, pidiéndote que manifiestes. Esta mañana, Señor, yo quiero orar por Gabriela de Salazar. Pon tu mano como has prometido, Señor. Quita ese problema en su matriz. Restáurala completamente. Y esta mañana también yo, Señor, levanto a Marina de Morales para que pongas tu mano en ella, Señor. Que, Señor, conceda la petición de Joel y Marina de poder tener un bebé. Nos unimos por esa petición esta mañana. Confiamos en el poder creador y recreador de Dios, porque para Él no hay nada imposible. Gracias, Señor. Esta mañana bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Cantemos este cántico que estamos escuchando. Que sea una casa para ti, diariamente pueda ir tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti. Pongámonos de pie y tratemos de tararear este canto, ¿verdad? Empezándolo y cantémoslo juntos. En mi corazón hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, el bendito Señor. Encuentro con mi Salvador, ríos de agua viva Él ha hecho en mí crecer. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que
sea una casa para ti. sea una casa para Y diariamente pueda en él tu voz oír. que pueda en él Gozo. Quiero cuidar ese jardín. quiero Cuidar ese jardín. Que sea digno para ti. sea Digno